Quiero invitarle a que nos acompañe a Efesios capítulo 6 y podamos leer en la poderosa palabra del Señor. Efesios capítulo 6. Lea con nosotros, verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Padre, pedimos que hoy nos hables de una forma preciosa a través de tu palabra, que traigas dirección, fortaleza, transformación a nuestras vidas y a nuestros corazones, y pedimos que con gracia, amor y favor nos cubras. Gracias, Señor, porque eres tú el que inspira nuestras vidas y nuestros corazones. Nos permites entender los planes y propósitos que tienes para con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hay algo que es interesante para todos y cada uno de nosotros, y también la forma en la que lo introduce el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, y es que hoy en día estamos inmersos en la opción, o una de las cosas que más se promueve es la capacidad que tenemos de elegir. Que no tenemos que hacer o conformarnos con ciertas cosas, sino que tenemos la oportunidad de elegir. Entonces, en el ramillete o en las opciones que tenemos, podemos escoger lo que nosotros queremos. ¿Sí? Podemos escoger una parte, una porción, todo en su complemento, ¿sí? Y nos educan y se promueve la oportunidad de que podamos tomar esas decisiones. Hay un error en el que de pronto muchas veces caemos, y es acercarnos a la vida cristiana como si fuéramos a un buffet. Entonces, no sé si alguna vez ha tenido la oportunidad de estar en un buffet. Cuando usted va a un buffet, le entregan un plato y usted tiene la opción de elegir. He vivido dos experiencias interesantes en ese sentido. Una vez fui a un restaurante muy humilde y cuando llegué me saludaron efusivamente: bienvenido, siga que esta es como su casa. Yo me sentí bien. Wow, si esto es como mi casa, siga. Y entonces el único problema que tenía este restaurante es que en este restaurante no te preguntan ¿quieres o no quieres? Te van trayendo y te van colocando. Y digamos que el choque para mí, de forma particular, y las personas que iban, fue muy fuerte, porque siempre uno que va al restaurante está acostumbrado a elegir. Y fue un poco incómodo para algunas personas que iban conmigo, porque hay cosas que no les gusta. A alguno no le gustaba la sopa, entonces decía: no, pues es que yo no pedí sopa, espere, espere, dijo uno. Espere, no, yo quiero escoger cuál es el menú, dijo. Y el señor del restaurante dijo: aquí solo hay un menú. Las personas que vienen a este lugar saben lo que nosotros ofrecemos. No hay esa oportunidad o esa opción como existe en otros restaurantes. No se maneja de la misma manera. Y eso fue un choque para nosotros. ¿Por qué? Porque el restaurante siempre tenemos la oportunidad de elegir. En el buffet, cuando vamos a un buffet, tenemos la oportunidad de elegir. Lo que usted quiera lo coloca en su plato y lo toma. La vida cristiana es una elección, pero no elegimos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Ese es el error que muchas veces cometemos. Elegimos y buscamos elegir lo que me conviene. Entonces, a mí me gustan las bendiciones de Dios. Me gusta que Dios hable que me va a ayudar a salir adelante, que Él está conmigo. Eso me encanta. Pero cuando llegamos a la parte de los compromisos, porque
Debe haber un compromiso, una relación, entonces esa parte no nos gusta. Nos gusta que el Señor cuide de nuestro trabajo, que provea para nosotros, pero no nos gusta que de pronto tengamos nosotros el compromiso de dar. Uy, no, ahí es difícil. Esa parte no. La vida cristiana está hecha para tomarla completa o no tomarla. Porque no somos medio cristianos, no somos medio hijos de Dios. El Señor no viene por la mitad de mi cuerpo, sino viene por todo mi cuerpo. O estoy con Él o estoy contra Él. Es la única opción. Y ese es el error que muchas veces nosotros cometemos. Y también lo cometemos a veces al tratar de impartir y compartir nuestra fe. No, las cosas se toman. Tomamos todo o no tomamos nada. Y el ejemplo que está usando el apóstol Pablo también nos confronta con cómo estamos utilizando las herramientas o lo que Dios nos da. La armadura de Dios se debe usar toda. Y el problema es que muchas veces nosotros usamos ciertas partes. No, como hoy siento que estoy atacado en mis pensamientos, entonces voy a usar el yelmo. Lo otro no lo necesito. Es un error en el cual hemos caído. Es un error en el cual estamos. Y eso no está bien. No está bien que nosotros tomemos por interés lo que nos parece y consideramos que es lo que necesitamos. Y desechemos aquello que consideramos según nuestro juicio que no necesitamos. ¿Por qué es tan importante que como creyentes, que como hijos de Dios, entendamos que necesitamos usar toda la armadura de Dios? No es opcional. El apóstol Pablo no dice, por tanto, tome lo que usted necesite y así usted va a poder resistir. No, él dice, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Usar toda la armadura. ¿Por qué es importante? Porque el enemigo ataca por todos los frentes. Estamos en una guerra sin cuartel. Estamos en una guerra donde los ataques del enemigo no son solo de ciertas formas. Hemos leído versículos anteriores, leemos que tenemos nuestra lucha es contra principados, que generan estructuras, sistemas, ideologías, potestades que ejecutan órdenes, que generan persecución, contra gobernadores de las tinieblas que actúan con ceguera espiritual, corrupción cultural, contra huestes de maldad que generan tentaciones diarias, que envían dardos de fuego contra nosotros. Si te falta un elemento, una pieza, hay un frente de ataque completamente expuesto, estás expuesto. Pablo toma como referencia la armadura romana, los elementos que tiene la armadura romana y cómo se ha desarrollado con un plan y con un propósito. Y es importante que nosotros podamos entender ese propósito, que lo podamos desarrollar, que lo podamos tener en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esa forma va a ser muy complicado y va a ser muy difícil hacer frente a las acechanzas del enemigo en el día malo. El día malo no te avisa, el día malo no te envía una carta diciéndote no te olvides, mañana voy a llegar a ti. No, el día malo puede ser de un momento a otro. Puede amanecer el día con el sol más esplendoroso, puede amanecer el día con las mejores opciones, puede levantarte, como diríamos, con el pie derecho, pero va a llegar un momento en el que de pronto las cosas en un instante pueden cambiar, porque no sabemos qué nos espera, pero si estamos protegidos, con todas las piezas en nosotros vamos a poder enfrentar y no salir derrotados, sino poder resistir al enemigo y a sus ataques para tener en nosotros el resultado y lo que el Señor espera para nuestras vidas. Cada parte protege una parte vital. Pablo identifica que todos los elementos que tiene la armadura romana tienen una razón de ser, que no son elementos aislados.
Pablo entiende que todos los elementos protegen al soldado frente a las situaciones que está por venir en la batalla. Entiende que la armadura es la primer protección, es la diferencia entre vivir o morir en el campo de batalla. Y si el soldado tiene todos los elementos en sí, pues ya por lo menos hay la esperanza de que, sabiéndolos usar, va a poder volver a casa. Pero si olvida algún elemento, no va a poder enfrentarse frente a las situaciones que presenta el campo de batalla. El principio que no debemos olvidar, lo que nunca debemos perder de vista, es que nuestro enemigo nos conoce. Porque muchos hemos estado y hemos tenido que salir de la esclavitud del pecado donde estábamos con él. Y él conoce los puntos débiles. Y si no nos protegemos, es allí donde nos va a atacar. Es allí a donde va a ir. Tu carne, tu vieja naturaleza, te conoce, porque en muchos aspectos te corrompió, me corrompió. Sabe lo que me gusta, sabe en qué me puedo deleitar, y por eso abre ciertos espacios para mí. El mundo sabe cómo oprimirme, sabe cómo seducirme, y el enemigo también sabe a qué le tengo miedo. Porque estuvo conmigo, estuvo ahí caminando, éramos del mismo bando, éramos del mismo equipo, pero ahora que estoy del otro lado, él va a tratar de utilizar todo lo que conoce de mí para hacerme daño. La armadura funciona como un sistema integrado. Por eso, si tú solo tomas una parte, porque crees que es lo que necesitas, porque crees que algo es más vital. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que no podemos seguir juzgando la elección, tomando decisiones según como nosotros creemos que es. Mire, y usted y yo lo podremos ver. Tenemos un problema como latinoamericanos y como colombianos. Cuando usted compra un utensilio, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted compra un elemento para su casa, todos los elementos traen un manual de instrucciones. ¿Qué es lo primero que nosotros pensamos? A veces nosotros pensamos que eso es una ofensa contra nosotros. ¿Cómo no voy a poder armar ese armario? ¿Cómo no voy a poder organizar eso? O sea, eso es una ofensa, ponerme a leer las instrucciones. ¿Qué te ha pasado por no leer las instrucciones y no aplicarlas? Nos sobran cosas, nos faltan cosas, colocamos las cosas donde no tiene que hacerse. Si nos pasa eso en el mundo natural, por no seguir las instrucciones, por no tomar el complemento, por no tomar todo completo, imagínese qué nos va a pasar en nuestra guerra espiritual. Si en lo natural somos afectados por no hacer y tomar las decisiones que debemos tomar de forma completa, imagínate en el mundo espiritual lo que puede pasar para nuestra vida. Las piezas que componen la armadura de Dios no son independientes, se sostienen, se necesitan unas a otras. Un soldado con una coraza excelente pero sin el yelmo es vulnerable a un golpe en la cabeza. Un soldado con todas las defensas pero sin la espada no puede contraatacar. Necesito en mi vida todos los elementos para poder enfrentar al enemigo, resistir al enemigo para que huya de nosotros, huya de mi vida. La batalla que vivimos es una batalla cuerpo a cuerpo. No olvides que la batalla no es una batalla lejana, es una batalla cuerpo a cuerpo, no es un ataque a distancia donde puedes verlo y esquivarlo. Estamos inmersos en una batalla donde el enemigo quiere agarrar, te quiere derribar, quiere inmovilizarte, donde luchamos contra enemigos que conocen nuestros puntos débiles, que van a usar al que sea
y donde tenemos que identificar que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Es en esa lucha cuerpo a cuerpo en la que estamos. Cada punto es vulnerable. Es una oportunidad para el oponente. Pero si estoy vestido de toda la armadura de Dios, podré resistir, podré enfrentar. En un combate así, cuerpo a cuerpo, no puedes permitir que te falte algo. En el combate que estás, no te puedes dar el lujo de no llevar algo, porque eso que no llevas te va a hacer falta. El enemigo va a buscar exactamente el lugar donde no estás protegido para atacarte, porque él no juega limpio, él juega sucio. Él no te va a atacar en tus puntos fuertes, te va a buscar los puntos débiles. Esos puntos débiles son donde Él va a atacarnos. Y si estamos desprovistos de la protección, entonces no vamos a poder enfrentar y resistir. Es importante entender que necesitamos toda la armadura de Dios porque la victoria ya ha sido ganada por Cristo en la cruz del Calvario. Pero, póngale mucha atención, la resistencia es mi responsabilidad. El Señor ya ganó la victoria, pero el resistir es mi responsabilidad y el Señor ha provisto los elementos que necesito para resistir, para no volver atrás. Cristo ya despojó a los principados y a las potestades. La victoria ya fue ganada, pero nos compete resistir y estar firmes. Resistir y estar firmes. Y quiero leerle nuevamente el versículo 13. Por tanto, tomad toda, y esto es clave, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, imagínese, mire esto, y habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando acabe todo, cuando acabe la confrontación, ¿qué es el paso a seguir? Hay que estar firmes. No hay que dar ventajas. No tenemos que salirnos del propósito. La armadura completa es el medio por el cual la victoria se convierte en esa experiencia diaria de resistencia que nos forma y nos permite enfrentar al enemigo para que huya de nosotros. ¿Sabes por qué se necesita toda? Porque cuando no la usamos toda, damos lugar al enemigo. La Escritura debe entenderse que el Señor no está dando opciones para que tú escojas. El Señor es muy claro. ¿Quieres la vida eterna? Tienes que arrepentirte. No hay otra forma. No, es que no necesito arrepentirme porque no, es así. La desobediencia es dar lugar al diablo y desobediencia es no hacer como el Señor indica. No usar toda la armadura es desobedecer un mandato imperativo, un mandato puntual. El Señor no dice a través de Pablo, si usted quiere y si usted considera y si a usted le parece, vístase. No, la orden es puntual, vestíos. La orden es expresa, vístase. ¿Por qué no usar toda la armadura es peligroso? Porque es subestimar al enemigo. Creer que con una sola o con dos basta. Y ese subestimar al enemigo ha hecho que tú y yo estemos metidos en problemas. No subestimes al enemigo. Ojo, una cosa es subestimar y otra cosa es darle un poder que no tiene. Subestimar es como cuando hay un encuentro deportivo y el equipo que se supone que tiene más figuras cree que ya ganó sin haber ido al campo de batalla. Y entonces muchas veces nuestra selección colombiana ha sufrido de subestimar. Y hemos perdido partidos que uno dice, ¿cómo?
Recuerdo un partido contra la selección de Ecuador, perdimos 6-1, 6-2. Y en el papel, Colombia tenía mejores figuras, pero en la cancha se subestimó, se miró, no se jugó como siempre, sino se pensó que ya se había ganado el partido y perdimos. Cuando subestimas al enemigo, el enemigo no va a perder oportunidad para humillarte. Ten mucho cuidado, no subestimes a tu adversario. Eso es como se cuenta la historia de un campesino que recorría el campo de su trabajo a su casa. Aquella tarde dice que llovió granizo fuerte y en el piso, mientras iba de camino, vio una serpiente. Y la serpiente, a raíz del granizo, estaba casi que moribunda porque cayó mucho granizo. Y era una serpiente muy bonita. Y tenía una X, se conoce como la talla X en algunos lugares. El campesino se movió a misericordia y dijo, pobrecito el animalito. Ay, mire cómo esa lluvia tan fuerte de granizo, mire cómo la acabó, cómo la tiene ahí. No, 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 pobrecito. Y entonces dice que el campesino tomó esta serpiente, debajo de su ruana la colocó para calentarla, porque fue movido a misericordia por lo que estaba pasando. Caminó unos 500 metros cuando sintió unos colmillos que se clavaron en su pecho y a los momentos murió. ¿Qué pasó? El campesino, conocedor, sí, conoce, sabe qué es, cometió una imprudencia. Pensó que, ay, pobrecito el animalito. El animal, mientras estuvo bajo su ruana y cerca a su corazón, a su pecho, tuvo calor. El calor le devolvió, como quien diría, la vida. ¿Y qué creen que fue lo primero que hizo? Atacar para matar. A veces hemos estado metidos en problemas porque hemos subestimado al enemigo. Hemos subestimado lo que puede hacer y ese subestimar nos ha llevado a confiarnos. Y nos hemos confiado y hemos creído, no, me pasó una vez, pero eso no me va a volver a pasar, yo controlo, yo puedo. Y nos olvidamos de fortalecernos en el Señor. Olvidamos que la tentación hay que huir de ella y pensamos, no, yo puedo, yo lo puedo manejar. No, no se confíe porque el enemigo es muy astuto. No usar toda la armadura es confiar en nuestra carne, pensar que nosotros podemos proteger nuestros puntos débiles, que nosotros lo podemos hacer. Y ese subestimar y ese pensar que lo podemos hacer es un error. Fortalezcas en el Señor. El Señor conoce y sabe lo que pasa y sabe por qué forma y por qué permite cosas en nuestra vida para formarnos. Pero muchas veces nosotros nos resistimos, damos lugar, punto de entrada, damos oportunidad al enemigo cuando no usamos toda la armadura de Dios. Es como cuando se hace una fortaleza, pero se deja una brecha en la muralla. Por ese lugar el invasor va a entrar. No dejes brechas en tu vida, no dejes espacios para que el enemigo entre y tome posesión de tu vida, te derrote, te saque del camino. No des lugar, no des lugar. Ese es uno de los llamados que hace el apóstol Pablo. No deis lugar al diablo. Y es importante recordar eso, que también lo encontramos en Efesios. Dice, no deis lugar al diablo. A veces damos lugar a nuestro adversario. A veces damos lugar. La nueva vida en Cristo, dice en el
capítulo 4, versículo 25 de la carta a los Efesios: desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Damos lugar cuando no usamos los elementos, cuando no nos fortalecemos en el Señor. La armadura ha sido provista por Dios, no por el hombre. Y ese es el problema. Pensamos que las cosas que encontramos en la Escritura han sido provistas por el hombre. No, ha sido provisto por Dios para que podamos enfrentar. No es incompleta, es completa. Las 6 piezas que tenemos son necesarias para nuestra vida. Hay un llamado: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La armadura sin oración es como un traje de combate sin soldado dentro. La oración activa cada pieza. La oración nos mantiene vigilantes, nos conecta con la fuente real de poder. No solo es vestirnos, hay que mantenernos en comunicación con el comandante supremo, el Dios poderoso. Y esto va a hacer que podamos resistir en el día malo y estar firmes. Tú y yo necesitamos entender que no podemos seguir tomando lo que en nuestro juicio es lo que aparentemente necesitamos. Necesitamos entender que Dios es el que nos ha dado y nos dará la victoria. Nos sacará en victoria, en bendición y en fortaleza. Abrirá las puertas del cielo, derramará bendición sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. El Señor es el que hará, nos va a dar la victoria. Nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Nos compete resistir. Resista y esté y permanezca firme, para que el enemigo huya. Que Dios nos fortalezca, que el Señor nos ayude, que Dios abra las puertas del cielo y derrame gracia sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Que su preciosa presencia esté con nosotros y que podamos ver cómo el Señor nos fortalece y nos saca en victoria y en bendición. No tomes un aspar, toma todo. Todo. Úsala toda, no dejes ningún elemento por fuera. Porque esa es la diferencia entre vivir o morir. No menosprecies lo que Dios está haciendo. No menosprecies lo que Dios te pone. Hazlo, hagámoslo. Y veremos la victoria del Señor en nuestras vidas y en nuestros corazones. Padre, hoy nos acercamos a ti. Señor, límpianos de todo orgullo que nos lleva a no usar los elementos que nos das. Quita el velo que sutilmente el enemigo ha puesto en nosotros para poco a poco influenciar nuestras vidas y que tengamos brechas abiertas en nuestra defensa contra sus ataques. Tal vez nos ha desanimado para que no usemos algún elemento, pero lo ha hecho porque sabe que si no lo usamos es la puerta abierta para que Él pueda atacarnos y sacarnos del camino. Padre, hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes. Pedimos, Señor, que nos fortalezcas. Señor, libera nuestra mente y nuestro corazón. Libera nuestra vida, Padre Celestial. Obra en medio de nosotros, que tu gloria, tu fortaleza sea en medio de nuestras vidas y que podamos ver cómo tú nos respaldas y nos fortaleces. Padre, guíanos por sendas de justicia por amor de tu nombre. Fortalece nuestras vidas, saca todas aquellas cosas que vienen a nosotros y actuamos de formas que no son.
pedimos que con poder de lo alto descienda sobre nosotros. Señor, hoy queremos hacer un compromiso de tomar toda la armadura de Dios. Perdónanos porque a veces nuestro compromiso ha sido muy vago. No lo hemos hecho como debe y como corresponde. Padre, pedimos que nos fortalezcas y nos llenes con favor, con misericordia y con bondad. Espíritu Santo, ayúdanos y llénanos con más de ti. Señor, quita de nosotros el engaño y permítenos entender que debemos abrazar completo el Evangelio, no la parte o lo que nos interesa o lo que queremos, sino todo en su complemento precioso. Señor, libera nuestra vida y nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.